Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aecho. Hoy tendremos el versículo del día. Hoy vamos a estudiar un versículo de Salmos. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 24 de Salmos en los versículos 3 y 4, que tienen un principio y una doctrina que vamos a aplicar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio al versículo del día de este momento. Muy bien, vamos como contexto del versículo. Es en un salmo, canción de alabanza a Dios. El salmista pregunta: ¿quién sería digno de permanecer en lugares santos como los templos? El salmista pregunta: ¿quién sería digno de permanecer o de ingresar en los lugares santos como el templo o ingresar al reino celestial, un lugar santo, o ser herederos de la vida eterna? ¿Quiénes? Veamos quiénes pueden ser. Leamos entonces el Salmos 24, el versículo 3, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? A la pregunta ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué significa subir? ¿Sí? En Nefi nos dice, primera de Nefi, capítulo 15, en los versículos del 33 al 36, nos dice lo siguiente. Verso 33 dice: por lo tanto, si morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados también. Con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud, de modo que deberían comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos. Y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Verso 34. Pero he aquí, os digo, que el reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios. De modo que es necesario que se prepare un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. Verso 35. Y se ha preparado un lugar, sí, aquel infierno horroroso de que he hablado. Y quien lo ha preparado es el diablo. Por tanto, el estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios, o ser expulsados por razón de esa justicia a que me he referido. Verso 36. Así que los malos son desechados de entre los justos, y también de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es el más precioso y el más apetecible de todos los frutos. Sí, y es el más grande de todos los dones de Dios. Y así hablé a mis hermanos. Amén. Tenemos la pregunta entonces: ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahora a la siguiente pregunta: ¿y quién estará en su lugar santo? ¿A qué se refiere con el lugar santo? Veamos en la guía de estudio del templo o la casa del Señor, que es el lugar santo aquí en la tierra. Nos dice en la guía de estudio, literalmente la casa del Señor. Él siempre ha mandado a su pueblo edificar templos, santuarios sagrados en los cuales los miembros dignos de la iglesia efectúan las ordenanzas y ceremonias sagradas del Evangelio,
por ellos mismos y también a favor de los muertos. Debido a que el Señor visita sus templos, estos son más sagrados que cualquiera de los centros de adoración de la tierra. El tabernáculo que erigieron Moisés y los hijos de Israel en realidad era un templo portátil que los israelitas utilizaron durante su éxodo de Egipto. ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién puede acudir al santo templo, a la casa del Señor? Veamos la respuesta que da el salmista en el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Veamos el significado de limpio, puro, corazón, vanidad, jurado, engaño, los que están resaltados en la diapositiva que ustedes ven, con color amarillo. Veamos el primero, el limpio de manos. Según la guía de estudios, nos dice que el limpio de manos, en un sentido espiritual, estar limpio es estar libre de pecado y de deseos pecaminosos. En ese sentido, el vocablo se usa para describir a la persona virtuosa y de corazón puro. El pueblo del convenio de Dios siempre ha contado con instrucciones especiales de ser limpio, de permanecer limpio, de tener las manos limpias. Veamos. Puro, pureza. ¿Qué significado tiene la guía de estudio? Nos dice, estar libre de pecado y de culpa. Aquel que es puro está libre de pecado y de culpa. La persona llega a ser pura cuando sus pensamientos y acciones son limpios en todo sentido. La persona que ha cometido un pecado puede llegar a ser pura mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y la recepción de las ordenanzas del Evangelio. Ahora vamos a ver, según la guía de estudios, el significado de corazón. Símbolo de la disposición y la voluntad del hombre, y en sentido figurado, la fuente de toda emoción y todo sentimiento. El corazón es la fuente de toda emoción y todo sentimiento. Veamos ahora el significado de vanidad. Falsedad o engaño. Orgullo. Los vocablos vano y vanidad también se pueden significar estar vacío o no tener valor. O sea, vanidad puede significar estar uno vacío o no tener ningún valor. Y por último, referente a la palabra jurado, blasfemar, blasfemia. Todo juramento es una blasfemia, es blasfemar. Nos dice con respecto al jurado: hablar en forma irrespetuosa o irreverente de Dios o de lo que es sagrado. En varias ocasiones los judíos acusaron a nuestro Señor de proferir blasfemias por decir que tenía potestad para perdonar pecados, porque afirmaba ser el Hijo de Dios y porque decía que lo verían sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas acusaciones habrían sido válidas si en realidad Él no hubiera sido todo lo que afirmaba ser. La acusación presentada contra él por los testigos falsos en el juicio ante el concilio fue de haber blasfemado contra el templo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo
que consiste en negar deliberadamente a Cristo después de haber recibido un conocimiento perfecto de Él por medio del Espíritu, constituye el pecado imperdonable. Engañar o engaño. Hacer creer a alguien algo que no es verdad. Defraudar. Al respecto, el presidente Brigham Young dijo en una oportunidad, y voy a parafrasear un poco estas palabras, que él prefería dar una bendición a su enemigo que a un amigo que se hacía pasar por santo, que guardaba en su corazón el asesinato, de ser ladrón, adúltero, fornicario y mentiroso. Él prefería bendecir a una persona o a su enemigo, que era frontal con él, que no le ocultaba nada, que no le engañaba, que era transparente ante él, porque decía la verdad y siendo su enemigo. Pero era lamentable tener a tu amigo y que tenga un corazón engañoso, porque él mismo lo vivió siendo profeta. Hay muchos santos que tienen solamente la vestidura de santos, pero profesan maldades. Sus actos son maliciosos. Hay muchos santos que son ladrones, fornicarios, adúlteros, mentirosos, engañadores, y lo que es abominable a los ojos de Dios. Y lo que en aquel tiempo Brigham Young dijo que era más abominable y que tendría que someterse a la justicia de Dios, porque Dios conoce los corazones. Tengamos cuidado de hombres falsos que están inundando en estos últimos tiempos. Están pervirtiendo las vías del Señor. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, haciendo confundir a sus hermanos. Y eso sucede no solo con los santos, sino afuera en el mundo. Por sus obras los conoceréis, dijo el Señor, por sus actos o por sus palabras. Hay muchos santos que puedo conocer, que están en contra de la constitución de sus naciones, que están en contra de las leyes buenas de sus naciones, que defienden a corruptos, ladrones, asesinos, adúlteros, fornicarios. Tendrán su recompensa por estar del lado del enemigo de Dios, Satanás. Están inundando las redes estas personas. Ya los profetas del Señor y revelación dada a través de José Smith por parte del Señor, las constituciones y sobre todo la Constitución americana y las constituciones que luego han salido para América del Sur o Norte o otros países del mundo,
Es inspiración y revelación por parte de Dios para los pueblos, para que haya paz, libertad. Pero en estos tiempos están tratando de destruir la Constitución americana, las constituciones de los países, con engaños. Recuerden que Dios no cambia. Su palabra es eterna. Lo que dijo en 1850 o 1832 es ahora y seguirá siendo ley por todas las eternidades. Dios no es un Dios cambiante que se deja manipular por los hombres o por la moda o por olas políticas. Las leyes de Dios son verdaderas. Y nosotros como santos y como cristianos debemos defender las leyes. Las leyes que protegen la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad religiosa. ¿Sí? Y que castiga al ladrón, al usurero, al asesino. Ese tipo de constitución nosotros debemos, y están en todos los países del mundo actualmente, debemos protegerla. Porque el Señor nos ha mandado que lo protejamos. Que debemos ser respetuosos de las leyes de nuestra nación. Pero se están queriendo cambiar todas las leyes. Prácticamente en muchos países desde 1980 en adelante. Y algunos países lo han hecho. Y vemos mucho sufrimiento en aquellos países. Mucha pobreza, mucha tristeza. Se persiguen a los santos, se persiguen a los cristianos. En muchos de esos países se destruyen las iglesias con falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque ya no tienen libertad. Porque el pueblo cayó en la trampa y cambió su constitución. Tengamos cuidado. Las constituciones que tienen actualmente nuestros gobiernos, que fue instaurado el milenio pasado, debe seguir en efecto hasta que venga el Señor a gobernar esta tierra en su segunda venida. El Señor ha prometido que Él vendrá y tendrá un gobierno glorioso aquí en la tierra. Será un gobierno teocrático, porque gobernará a nuestro Dios. Un gobierno teocrático es cuando Dios mismo gobierna a través de sus leyes y mandamientos que Él dicta. Hasta ese momento, las constituciones que han sido creadas por inspiración desde 1820-21, inclusive de 1790 y tantos, como el americano, deben preservarse, deben cuidarse, deben atesorarse, porque Dios lo inspiró a hombres sabios para la paz, para la libertad en nuestro planeta. Si no, un día tendremos que responder ante Dios por haber gritado en las calles o en los medios de comunicación de cambios de constituciones, porque están a favor de los hombres, o para quedar contentos con los otros hombres, o porque algún líder lo dice. Tengamos cuidado. No vaya a ser que estamos cumpliendo los mandamientos de Dios en todo, pero esta cosa de estar en contra de la Constitución que el Señor nos ha dado en su debido tiempo,
estemos luchando contra el Señor, contra el Dios de Israel. Tengamos cuidado, porque un día estaremos ante el tribunal de Dios y responderemos por ello. ¿A quién diremos? ¿A quién acusaremos? ¿Me dijeron? ¿Me engañaron? Tengamos presente. Por eso escudriñemos a los profetas. Y a los profetas como Brigham Young, Lorenzo Smith y otros profetas hasta el año 1966 hablaron muy claramente acerca de defender las constituciones y de estar atento que en los últimos días las combinaciones secretas engañarían a muchos y aún los escogidos mismos serían engañados por hombres malvados que pertenecen a las combinaciones secretas que quieren destruir nuestras naciones, destruir a los seres humanos de nuestro planeta. Y eso fue profetizado aún inclusive en Apocalipsis. Isaías habló y Ezequiel lo habló. Escudriñemos las escrituras, están ahí. Pablo también habló acerca de las leyes. Tengamos cuidado, que prácticamente en casi todas las naciones del mundo últimamente, en este milenio, a partir del año 2000, han entrado hordas de hombres malvados, mentirosos y engañadores, que están pretendiendo destruir nuestras libertades, nuestro culto, nuestra religión. Tengamos mucho cuidado. Cuidado con la política moderna. Hay muchos engañadores. Hablando de engañar, entonces, nuevamente, lo que dice en la guía de estudios. Hacer creer a alguien algo que no es verdad es defraudar. Tengamos cuidado. Como santos debemos consultar todas las cosas al Señor. Debe estar todas las cosas de acuerdo a las Escrituras, lo que ha mandado el Señor. Proseguimos entonces. Doctrina o principio que hemos aprendido hoy en el versículo del día. Si nos arrepentimos y llevamos una vida pura, somos dignos de recibir las ordenanzas del templo y de entrar en el reino celestial. Aplicación. ¿Qué puedes hacer para ser limpio y puro al utilizar los medios de comunicación y la tecnología? Si te es posible, haz planes para asistir al templo con regularidad. Que podamos asistir al Santo Templo. Que podamos magnificar nuestros llamamientos. Que podamos obedecer todos los mandamientos de Dios. No solo los que nos convienen, sino todos los mandamientos de Dios. Acordarnos de guardar los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo, de recordarle siempre, de tomar su nombre en cada momento de nuestras vidas y de predicar su evangelio. Su servidor Salomón Aicho, si está transmitiendo esto, es porque el profeta ha dicho inundar las redes con el evangelio de salvación. Y lo he entendido muy bien. Y muchos hermanos lo han entendido. Como quisiéramos que haya muchos más hermanos transmitiendo estos tipos de mensajes. Inundemos las redes con el evangelio de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos hablar de acuerdo a lo que están hechos en las Escrituras, para no ser engañados por personas malvadas que inundan los medios de comunicación o las redes con falacias, con mentiras, con engaños.
Hasta aquí, muchas gracias. Ha sido el versículo del día. Voy a finalizar con mi testimonio. Yo sé, queridos hermanos y hermanas, que debemos ser limpios de manos y de corazón para poder ingresar al reino celestial. Y una forma de ser limpios y puros lo hacemos guardando los mandamientos, practicándolas y viviendo los mandamientos. Recordemos que el Señor nos ha llamado en estos tiempos santos y debemos permanecer como santos. Realmente somos santos. El Señor llamó a su iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos, que somos nosotros de los últimos días, y como tal debemos comportarnos. Defender la verdad, la libertad y el amor. Defender sobre todo la familia. Porque ahora quieren inclusive destruir la familia. Así que defendamos nuestras familias, defendamos nuestra libertad, mantengámonos puros y santos, para que el Señor pueda bendecirnos. Oremos como el Señor ha dicho. Pidamos al Señor si no comprendemos algo. El profeta lo ha dicho que el Señor quiere hablaros. Y es verdad, el Señor está hablando últimamente. Yo doy testimonio que el Señor habla. El Señor personalmente se revela. Por cualquier medio que Él desee. Por sueños, visiones, inspiración, revelación, palabras. O por el poder y la administración del Espíritu Santo. O por sus ángeles celestiales. Busquemos milagros, ha dicho el profeta, porque es tiempo de los milagros. Pidamos al Señor. El Señor quiere hacer milagro en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. Pidamos ser un instrumento en las manos del Señor si algún miembro de la iglesia no es miembro aún. Pidamos al Señor con toda confianza. Hablemos con el Señor. Digamos, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a mi hermano para que sea miembro de la iglesia? Porque el Señor sabe. Y seamos pacientes que el Señor, si somos sinceros, Él responderá. Y será un milagro para nosotros. Porque también estamos en tiempo de milagros. Así como la maldad está creciendo, Satanás tiene dominio sobre toda la tierra prácticamente. También el bien está desarrollando y está creciendo. Dios, nuestro Padre Celestial, es un ser amoroso. Y Él responde todas nuestras oraciones. Él está atento a nuestra vida y la forma como vivimos. Y cómo pensamos inclusive. Cuán valientes somos en abrazar su evangelio y de defender lo que con tanto amor predicó nuestro Señor Salvador Jesucristo en Jerusalén. Cuando dijo, amaros los unos a los otros. Eso tiene un significado eterno. Muchas gracias, queridos hermanos. Sé que estas cosas que he dicho son verdaderas. Y lo testifico con todo mi corazón. Porque sentí que el Espíritu me ha movido para poder hablaros directamente. Con toda la energía de mi corazón y de mi alma.
En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Ha sido el versículo del día. Que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos. Hasta pronto.